Buenos días a todos, soy la doctora Gabriela Negri. Vamos a hablar sobre los síndromes de hipersecreción de la glándula suprarrenal. Para ello, vamos a tomar como ejemplo la hipertensión secundaria de causa endocrina, ya que esta es una manifestación frecuente de la hipersecreción suprarrenal, tanto de aldosterona, glucocorticoides, como el aumento de la secreción de catecolaminas por parte de la médula suprarrenal. Algunos datos para tener en cuenta: un tercio de la población de argentinos padece de hipertensión arterial. Esto le confiere a los pacientes mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. El 15% de los hipertensos presentan hipertensión de origen secundaria. El 3% de estas hipertensiones secundarias son de origen endocrino. Recordemos que el diagnóstico de hipertensión arterial se realiza a partir de 2 tomas realizadas de forma correcta, separadas entre sí. Llamamos hipertensión arterial normal aquella tensión arterial menor a 129/80. Llamamos hipertensión limítrofe aquella que presenta una tensión arterial entre 130 y 139 sistólica y entre 84 y 89 diastólica. Y ya hablamos de hipertensión cuando el paciente tiene cifras mayores a 140/90, dividiéndolas en los diferentes grados de acuerdo a si esta es mayor o igual a 160 de sistólica o mayor o igual a 100 de diastólica. Es importante que cuando estemos frente a un paciente con hipertensión, determinemos si ésta pueda tratarse o no de una hipertensión secundaria. Para esto vamos a tener en cuenta 3 características: que aparezca en edades tempranas, menores a 30 o 20 años según la bibliografía, que tenga falta de respuesta a un correcto tratamiento antihipertensivo, es decir, que debe usarse más de 3 drogas antihipertensivas, siendo una de estas un diurético, que tenga un examen físico sugestivo de una causa de hipertensión secundaria o que haya un daño precoz de órgano blanco. Es importante tener en cuenta que el correcto diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de base en fases tempranas puede curar la enfermedad y evitar el tratamiento antihipertensivo de por vida. Por eso, en todo paciente con hipertensión debemos realizar un interrogatorio y un examen físico minucioso. Tener en cuenta la alimentación, la ingesta de sal, si tiene alguna medicación que pueda producir hipertensión, los antecedentes heredofamiliares, a qué edades presentaron hipertensión sus familiares y si tienen algún daño de órgano blanco en edades tempranas, cuáles son los síntomas asociados a la hipertensión, como pueden ser cefalea, palpitaciones, obesidad, sudoración, temblor, ansiedad. Tener en cuenta el peso, talla, índice de masa corporal y la distribución de la grasa abdominal, y si el paciente presenta hirsutismo o acné asociados. Dentro de las causas endocrinológicas de hipertensión arterial podemos encontrar aquellas que son dependientes de la glándula suprarrenal, como el feocromocitoma, el aldosteronismo primario, el hiperdeoxicorticosteroidismo, el síndrome de Cushing, y otras causas como pueden ser el hiperparatiroidismo, acromegalia, hipo e hipertiroidismo y la apnea obstructiva del sueño. Durante este teórico vamos a destacar la hipertensión que se asocia al síndrome de Cushing, al hiperaldosteronismo y al feocromocitoma. A modo de recordatorio, es importante tener en cuenta que la corteza suprarrenal adulta puede dividirse en 3 zonas. La zona glomerulosa, en donde se secretan principalmente los mineralocorticoides, como son aldosterona y la desoxicorticosterona. La zona fasciculata, donde se secretan los glucocorticoides, principalmente el cortisol, y la zona reticularis,
donde se secretan los andrógenos suprarrenales. Es importante tener en cuenta que esta no es una clasificación funcional, sino que tiene sobre todo utilidad pedagógica y que las diferentes capas de la corteza pueden producir diferentes hormonas suprarrenales ante los estímulos que pueden ser el estrés, la hipoglucemia o el dolor. Vamos a repasar cómo se regulan la secreción de estas hormonas. Vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Este se define como el conjunto de signos y síntomas de diversos orígenes que se traduce en la exposición de los tejidos al exceso crónico al cortisol o el hipercortisolismo. Tiene mayor frecuencia en mujeres y la de presentación es entre los 20 y los 45 años. En esta imagen vamos a ver cuáles son los efectos que tienen los glucocorticoides sobre los diferentes órganos. Vamos a resaltar principalmente los que suceden a nivel del metabolismo de los carbohidratos y lípidos. En estos hay un aumento del depósito de glucógeno a nivel hepático, hay aumento de la resistencia periférica a la insulina, hay aumento de la gluconeogénesis y hay un aumento de la producción de ácidos grasos libres, lo que lleva a un efecto diabetogénico global. A nivel cardiovascular hay retención de sodio y agua, lo que lleva a hipertensión, y a nivel del metabolismo óseo y del calcio hay disminución de la formación del hueso y disminución de la masa ósea, lo que lleva a osteoporosis. También estos pacientes van a tener el catabolismo proteico aumentado, con adelgazamiento principalmente de la piel y atrofia muscular. En el sistema inmunitario, los pacientes van a tener una acción antiinflamatoria con inmunosupresión y también a nivel del tejido adiposo se va a fomentar la obesidad visceral. El exceso de glucocorticoides puede deberse a diferentes causas. Estas las vamos a dividir en aquellas que dependen de la secreción de ACTH y en aquellas que son ACTH independientes. Vamos a encontrar la enfermedad de Cushing, que se debe a un tumor en la glándula pituitaria que produce un aumento de la secreción de ACTH. Pero también dentro de los síndromes ACTH dependientes podemos encontrar la secreción ectópica de ACTH. Esta puede ser por tumores carcinoides pulmonar, el cáncer bronquial de células pequeñas, el cáncer medular de tiroides, el carcinoide del páncreas, el carcinoide de timo y el apendicular. También podemos encontrarlos relacionados con los tumores neuroendocrinos, el gastrinoma, el feocromocitoma. También se han descrito tumores de células pequeñas del colon. Y dentro de los síndromes ACTH independiente encontramos el síndrome de Cushing, en donde hay un aumento de la secreción de glucocorticoides a nivel suprarrenal. Es importante reconocer ante qué signos y situaciones clínicas debemos descartar un posible síndrome de Cushing. Hay que tenerlo en cuenta en aquellos pacientes con obesidad de fascio truncular, con relleno supraclavicular y atrofia cutánea, la presencia de fatiga, debilidad muscular o miopatía proximal en pacientes que presenten diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico o síndrome de ovario poliquístico, en pacientes con síndrome depresivo, aquellas pacientes que presentan amenorrea o oligomenorrea o disfunción sexual eréctil en el caso en el hombre, osteoporosis en menores de 65 años e incidentaloma adrenal. Como ustedes ven, son síntomas y signos o enfermedades frecuentes de consulta. Por eso, la única forma de diagnosticar un síndrome de Cushing es con una alta sospecha clínica. No cuesta nada revisar e interrogar al paciente para descartar con el examen clínico e interrogatorio la presencia de alguno de los síntomas que nos pueden hacer sospechar de esta entidad.
Como ustedes pueden ver en el cuadro de la izquierda, la hipertensión fue el segundo motivo de consulta más frecuente de los pacientes con síndrome de Cushing, siendo la obesidad o el sobrepeso el principal de ellos. En el cuadro de la derecha pueden ver cómo podemos diferenciar que un paciente tenga una obesidad que pueda estar relacionado con el síndrome de Cushing de aquellos pacientes con obesidad simple. Aquellos que presentan un índice discriminatorio alto son, por ejemplo, la debilidad muscular, las equimosis, los pacientes que presentan hipertensión, estrías de color rojo púrpura en abdomen. También los pacientes que tienen plétora facial son aquellos que debemos sospechar que puedan presentar un síndrome de Cushing. También, si se trata de mujeres, podemos ver que ellas pueden presentar hirsutismo e irregularidades del ciclo menstrual. Dentro de otros datos que nos pueden orientar, debemos ver que aquella hipertensión que se asocia a diabetes u osteoporosis o intolerancia a la glucosa o cálculos renales deben hacernos sospechar que este paciente pueda tener un síndrome de Cushing como causa de su hipertensión. Como podemos ver, los pacientes tienen características clínicas que nos pueden hacer sospechar de un síndrome de Cushing. En la figura A vemos la típica obesidad centrípeta ligeramente generalizada con cifosis dorsal en una mujer de 30 años. La misma paciente evidencia en la figura B la cara de luna llena, la plétora, el hirsutismo y los cojines de tejido adiposo supraclavicular. Una vez que nosotros hemos evaluado a este paciente con hipertensión y por estas características hemos sospechado que puede presentar un síndrome de Cushing, tenemos que realizar el diagnóstico correspondiente. Lo primero que debemos hacer es diagnosticar el estado de hipercortisolismo, siempre descartando la exposición a glucocorticoides exógenos, siendo esta la primera causa del síndrome de Cushing. Dentro de las pruebas que podemos realizar está la determinación del cortisol libre urinario en 24 horas, la prueba de supresión con dexametasona, en donde se le administra al paciente 1 miligramo de dexametasona nocturna a las 23 horas y realizamos la determinación matinal del cortisol en el día siguiente. O si no, la determinación de cortisol salivar nocturno también a las 23 horas. Entonces podemos ver que cuando sospechamos un síndrome de Cushing confirmado clínica y bioquímicamente, solicitamos la ACTH. Si esta está suprimida, estamos pensando que esto puede ser un síndrome de Cushing ACTH independiente y que su origen es suprarrenal. Ya hemos descartado previamente el Cushing iatrogénico. En ese caso solicitaremos una tomografía suprarrenal, como podemos ver en la figura inferior, en donde vemos con la punta de cabeza de flecha un tumor a nivel de la glándula suprarrenal derecha. Por lo tanto, en aquellos pacientes en donde hemos sospechado un síndrome de Cushing porque presentan hipertensión asociada a algunas características clínicas o por los hallazgos del examen físico, debemos confirmar el diagnóstico de hipercortisolismo, excluyendo la ingesta exógena de corticoides a través del CLU, el test de Nugent, que es la prueba con supresión de 1 miligramo con dexametasona, o la determinación del cortisol salivar. Confirmado el hipercortisolismo, realizamos el diagnóstico etiológico determinando ACTH, realizando las pruebas de imágenes correspondientes, o en caso de existir dudas se puede hacer la prueba con supresión a dosis altas de dexametasona o el cateterismo de los senos petrosos. Así, si estamos frente a un paciente con enfermedad de Cushing por un adenoma hipofisario, realizamos la cirugía transeptoefenoidal. En cambio, si esta es debido a patología suprarrenal, se realiza la suprarrenalectomía unilateral correspondiente. Como dijimos,
Otra causa suprarrenal debida al exceso de secreción que puede asociarse a hipertensión arterial son los pacientes que desarrollan hiperaldosteronismo primario. Esta se debe a un exceso en la producción de aldosterona en forma autónoma e independiente del sistema renina-angiotensina. Como sabemos, la aldosterona es una hormona esteroidal sintetizada a partir del colesterol en la sola glomerulosa de la corteza adrenal en respuesta a los estímulos que promueven su secreción. Estos son la angiotensina 2, el aumento de la concentración de potasio, la ACTH, los niveles disminuidos de sodio plasmático y el factor natriurético atrial. De todos estos factores, el más importante es la renina, y normalmente existe una relación casi lineal entre la actividad de renina plasmática y la secreción urinaria de aldosterona. También la secreción de renina desde el aparato yuxtaglomerular renal se da en respuesta a la perfusión disminuida, a la disminución de la ingesta de sodio y a la estimulación simpática. La renina es responsable de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que rápidamente es convertido en angiotensina 2 en los pulmones por la enzima convertidora de angiotensina. Las principales funciones de la aldosterona son mantener el volumen del líquido extracelular mediante la conservación de sodio corporal e impedir la sobrecarga de potasio. Esto lo logra mediante la unión a su receptor citosólico, con el cual forma un complejo que luego es traslocado al núcleo, donde activa la transcripción del ARN mensajero. Los productos proteicos se encargan de aumentar el transporte de sodio con el aumento de la permeabilidad capilar de la membrana apical al sodio, aumentando la ATPasa sodio-potasio en la membrana vasolateral y la actividad de la enzima del ciclo de los ácidos cítricos que catalizan la formación del ATP. La causa más frecuente de hiperaldosteronismo es la hiperplasia bilateral idiopática en el 60% de los pacientes. Está seguido por el adenoma productor de aldosterona en un 35%, el hiperaldosteronismo familiar en un 2% y el carcinoma productor de aldosterona en menos del 1%. El adenoma adrenal es generalmente menor a 2 centímetros de diámetro y se localiza con mayor frecuencia en la glándula izquierda. Afecta a mujeres en mayor proporción que a hombres durante la cuarta y quinta década de la vida y ocasionalmente puede afectar a mujeres más jóvenes. Debido a que expresa la vía de la C18 oxidación, la cual no está presente en individuos con hiperplasia bilateral, en la orina de estos pacientes se puede encontrar 18 desoxicortisol y 18 oxicortisol. La hiperplasia idiopática bilateral se caracteriza por hiperplasia difusa y focal. Está entremezclada con pequeños nódulos córticos suprarrenales. Es predominantemente en hombres y generalmente se presenta a edades más tardías que el adenoma. El aldosteronismo remediable por glucocorticoides tiene como particularidad que la hipertensión es usualmente de inicio temprano y que puede ser de suficiente severidad como para causar muerte temprana, comúnmente asociada a hemorragia intracerebral. Y el carcinoma córtico suprarrenal es extremadamente raro y se puede encontrar a cualquier edad. Suelen ser tumores muy malignos de rápido crecimiento y a veces pueden presentarse como tumores virilizantes y no como productores de aldosterona, por lo que constituyen una causa muy rara de hiperaldosteronismo. Otra entidad que ya hemos nombrado es el hiperaldosteronismo sensible a glucocorticoides. Este se origina por la presencia de un gen quimérico que genera un entrecruzamiento entre el gen CYP11B1, que codifica la 11-beta hidroxilasa, y el gen CYP11B2, que codifica la aldosterona sintetasa.
El resultado es la expresión ectópica de actividad aldosterona sintetasa en la zona cortical fasciculada, productora de cortisol. Por eso, la producción de aldosterona es regulada por la ACTH en vez de serlo por el sistema renina-angiotensina y puede suprimirse mediante el tratamiento con glucocorticoides. Las características clínicas de estos pacientes son consecuencias de las acciones renales de la aldosterona sobre el manejo tubular de sodio y potasio, así como los efectos de esta sobre la pared vascular y el miocardio. A nivel renal, la aldosterona aumenta la reabsorción tubular de sodio al abrir los canales de sodio en el túbulo conector. Esto determina un gradiente eléctrico de la membrana luminal que favorece la excreción tubular de potasio. Para realizar el screening del hiperaldosteronismo primario, es importante tener en cuenta la relación aldosterona-actividad de renina plasmática. Esta suele ser mayor a 30 para confirmar el diagnóstico. También hablan que la aldosterona debe tener un límite de corte mayor a 15 nanogramos mililitros y que la actividad de renina plasmática debe ser menor a 1 nanogramo mililitro hora. Como vemos a continuación, estas son las pruebas confirmatorias utilizadas para el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Todas ellas evidencian la falta de respuesta fisiológica a la inhibición en la secreción de aldosterona y renina. Estas son el test de supresión con fludrocortisona, la infusión intravenosa de solución salina o la carga salina oral. Los invito a detener el video y a analizar las diferentes pruebas confirmatorias. En el siguiente esquema resumimos: ¿en qué pacientes debemos sospechar la presencia de hiperaldosteronismo? ¿Cuáles son las pruebas de screening que debemos realizar? Recordar siempre que la de mayor sensibilidad y especificidad es la relación aldosterona-actividad de renina plasmática. En aquellos pacientes con pruebas positivas debemos hacer la confirmación diagnóstica con los test correspondientes. En aquellos pacientes en donde se confirma el diagnóstico bioquímico, solicitaremos una TAC adrenal. En caso de evidenciar una lesión unilateral, continuaremos con el tratamiento correspondiente, que sería la adrenalectomía laparoscópica. En caso que el paciente no acepte la cirugía o la lesión sea bilateral sospechando hiperplasia, lo correcto es usar el tratamiento médico. Respecto al tratamiento de hiperaldosteronismo primario, como dijimos, la resección quirúrgica está indicada en aquellos pacientes que presenten un aumento de la secreción de aldosterona asociado a un tumor suprarrenal unilateral. La médula suprarrenal forma parte funcionalmente del sistema nervioso. Se la puede considerar como un ganglio simpático especializado. La secreción de catecolaminas es estimulada por la acetilcolina de las fibras simpátricas preganglionares y se producen una vez que la entrada de calcio desencadena la función de la membrana de las granulaciones cromafines con la membrana celular. Los feocromocitomas son tumores poco frecuentes que producen, almacenan y segregan catecolaminas. Generalmente se encuentran en la médula suprarrenal, pero pueden formarse a partir de cualquier célula cromafin, ya sea las que están situadas en ganglios simpáticos de abdomen y tórax, a lo largo de la aorta abdominal o en sus proximidades, denominándose así feocromocitomas extrasuprarrenales o paragangliomas. Los feocromocitomas pueden ser esporádicos, siendo estos uni- o multifocales, o sindromáticos asociados a otras patologías. El síndrome de Mendoza se asocia a carcinoma medular de tiroides e hiperparatiroidismo,
En el síndrome MEN2B se asocian a carcinoma medular de tiroides, neuromas mucosos, nervios corneales engrosados, ganglioneuromatosis intestinal o hábito marfanoide. En la enfermedad de von Hippel-Lindau, el feocromocitoma puede estar asociado a otros paragangliomas, angiomas retinianos, hemangioblastomas, quistes pancreáticos y renales y cáncer renal. Y en la neurofibromatosis se asocian a neurofibromas, manchas café con leche, pecosidades axilares e inguinales y amartomas del iris. En el adulto, el 80% de los feocromocitomas son unilaterales, el 10% es bilateral y otro 10% es extraadrenal. La mayoría de las veces son tumores benignos, pero aproximadamente el 10% de los tumores intradenales y el 30% de los paragangliomas pueden ser de etiología maligna. El cuadro clínico va a depender del tipo de catecolamina secretada. En el sistema vascular, las catecolaminas van a producir efectos hemodinámicos por alteraciones de la vasoconstricción, si hay estímulo del receptor alfa-adrenérgico, o vasodilatación si hay estímulo beta-adrenérgico. Igualmente afectarán el estado inotrópico y cronotrópico del corazón por estímulos mediados por receptores B1. La noradrenalina origina vasoconstricción generalizada con aumento de la presión arterial sistólica y diastólica. El gasto cardíaco puede no alterarse, pero las resistencias periféricas están aumentadas. En cambio, la adrenalina, principalmente secretada en los feocromocitomas de origen adrenal, produce aumento de la presión arterial sistólica con aumento del gasto cardíaco que afecta poco la presión arterial diastólica. ¿En qué pacientes con hipertensión deberíamos sospechar que estamos frente a un feocromocitoma? Deberíamos pensarlo en pacientes con crisis hiperadrenérgicas e hipertensión. Estas se asocian a cefalea, diaforesis, temblor y palidez, en hipertensiones resistentes, en síndromes familiares que predispongan a tumores secretores de catecolaminas, como lo vimos previamente, en pacientes que tengan antecedentes familiares de feocromocitomas, en pacientes que presenten un incidentaloma suprarrenal, tengan estos o no hipertensión. También los pacientes con hipertensión y diabetes. Como sabemos, estas alteraciones del metabolismo hidrocarbonado se presentan por la inhibición de la secreción de insulina y la liberación hepática de glucosa secundaria al estímulo. Cuando hay una respuesta vasotensora en la inducción anestésica de estos pacientes, en pacientes con hipertensiones en edad joven o en pacientes que presenten miocardiopatía dilatada idiopática. En el siguiente cuadro vemos cuáles son las complicaciones relacionadas con la hipertensión que presentan los pacientes con feocromocitomas. Podemos ver el impacto a nivel cardíaco, en cerebro, a nivel vascular, a nivel renal, en pulmones, en el tracto gastrointestinal, a nivel ocular. Todas estas lesiones van a llevar a que el paciente tenga un mayor riesgo cardiovascular. Los invito a detener el video y poder valorar cuáles son las complicaciones, los síndromes que va a tener el paciente, el mecanismo por el cual se produce. En aquellos pacientes en donde sospechamos que podemos estar frente a un feocromocitoma, debemos realizar el diagnóstico bioquímico. Este se hace a través de la determinación de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, o de metanefrinas, metanefrina y normetanefrina, en orina de 24 horas. Si tenemos alta sospecha clínica, pero los análisis son normales, lo que podemos hacer es realizar la recolección de la muestra durante una crisis o combinarla con la determinación de las catecolaminas, de las metanefrinas libres en plasma.
Como vemos, tenemos dos pruebas para realizar el diagnóstico. Podemos utilizar una tomografía axial computada, en donde en aquellos pacientes que tengan características sugestivas de feocromocitomas, como un tamaño menor a 3 centímetros, que sea redondeado, oval o de bordes lisos, puede ser uni o bilateral o quísticos. También vamos a ver si hay realce tras el contraste, las unidades Hounsfield, que suelen ser mayores a 10, y hay una disminución del lavado posterior al contraste. En cambio, en la resonancia, esta se va a evidenciar como una lesión hiperintensa en TET2. La resonancia generalmente la utilizamos cuando estamos sospechando la presencia de paragangliomas. También podemos utilizar para el diagnóstico la gamografía. Como vemos, tiene una especificidad del 100%, detecta zonas con hiperfunción de tejido cromafin. Cuando los métodos de imágenes abdominales como tomografía y resonancia son negativos, esta es la imagen y el estudio de elección, y también permite la determinación de enfermedades malignas si el tamaño, por ejemplo, es mayor a 10 milímetros, es multifocal, o ante la presencia de paragangliomas deberíamos solicitarla. También podemos utilizar la tomografía con emisión de positrones cuando se sospecha enfermedad metastásicas en pacientes donde la gamografía haya sido negativa. Respecto al tratamiento del feocromocitoma, su resolución siempre es quirúrgica, pero es necesario y de vital importancia para la sobrevida del paciente que se realice la preparación correspondiente. Es importante hacer primero el bloqueo alfa-adrenérgico de 7 a 10 días prequirúrgico y luego el bloqueo beta-adrenérgico. A continuación, les dejo la lista de los fármacos que actúan a nivel alfa y actúan a nivel beta, cuáles son las dosis que podemos utilizar y cuál es el efecto adverso que podemos encontrar en estos tratamientos. A modo de conclusión, recordar que los pacientes con hipertensión asociada a endocrinopatía presentan características clínicas y bioquímicas que orientan al diagnóstico. Reconocer en forma temprana estos signos y síntomas nos permiten llegar a un diagnóstico oportuno. Sospechar la presencia de hipertensión secundaria es fundamental para orientarnos hacia el diagnóstico. Y el tratamiento de la enfermedad de base permite la curación y la posibilidad de evitar el tratamiento de por vida del paciente, así como las complicaciones crónicas que comprometen la vida del mismo. Muchas gracias por su atención.